Te damos gracias que tú eres bueno con nosotros. Señor, cuando usamos tu nombre, usamos el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, el nombre del Dios de toda creación. Señor, te damos honra y gloria y alabanza. Señor, te damos gracias que cuando usamos tu nombre, usamos el nombre de aquel que creó todas las cosas. Y Señor, te damos gracias que cuando usamos ese nombre, todo responde a ese nombre. Porque es el nombre sobre todo nombre, todo lo que es nombrado, todo lo que será nombrado. Señor, tu nombre sigue vigente. Es el nombre por el cual somos conocidos. Te damos honra y gloria, Señor. Señor, te doy gracias que cuando yo hablo esta mañana, hablo por los oráculos de Dios. Y tú me das la habilidad, Señor, para hacer eso. Y sobre todo, tú eres glorificado, Señor. Te doy gracias, Señor, que será leche para algunos, carne para otros, pero todas las personas van a recibir. Gracias que tú puedes hacer esto sin mí, pero yo no puedo hacer eso sin ti. Tú puedes ir a alguien más, yo no puedo ir a nadie más. Señor, yo sé eso y Señor, me humillo ante ti. Señor, te doy gracias que todo lo que pueda hacer es a causa de ti. Cualquier don y talento proviene de ti. La razón eres tú, Señor, tú me lo diste. Te doy gracias porque hablo la palabra con simpleza, Señor, que cuando yo enseñe, Señor, con precisión y la gente reciba de cómo ellos puedan conocerte más íntimamente, como nunca antes lo hicieron. Aquellos aquí viendo esto en línea, en el nombre de Jesús, amén. Buenos días, ¿cómo están todos esta mañana? Gloria a Dios. ¿Están mejor esta mañana? Al menos un poco. Ahora, la noche anterior estuvimos hablando acerca de algunas cosas que quiero ver hoy. Quiero solidificar que tú debes escuchar de Dios y debes escuchar todo de Dios, no solo algunas cosas. Y quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 2. Aleluya, creo que oír de Dios es probablemente el tercer más importante mensaje que debes escuchar. El primer más importante, y obviamente es mi opinión, el primer mensaje más importante es la integridad de la palabra de Dios, porque para ser honesto, si no entiendes la integridad de la palabra de Dios, no hay bases para enseñarte nada más. Así que puedes argumentar acerca de algunas cosas que son erradas al parecer, pero si no entiendes la integridad de la palabra de Dios, cualquier cosa que quiera poner en tu interior va a ser difícil hacerlo. Lo segundo para mí es creer y conocer el amor de Dios, porque si no crees y conoces el amor de Dios, no vas a entender por qué Dios escribió un libro y por qué lo hizo por ti. Y en última instancia la fe obra por el amor. Y ahora quiero decir esto y vamos a entrar esto en la segunda sesión. Pero hasta que no creas verdaderamente el amor de Dios, no vas a querer escuchar de Dios de la forma que necesitas. Siempre va a haber un limitante. Y luego vamos a hablar de eso. Ahora, aquí en Primera de Juan 2:20, y déjalo ahí marcado y vamos a ver Primera de Corintios. Primera de Corintios 2. Hablamos acerca del hecho que el cristianismo se trata de relación, no religión. Y cuando quitas la relación de eso, te puedo decir que hay cosas que no van a funcionar. La relación es lo que trae resultados. Porque puedo hablar contigo acerca de las promesas de Dios, pero hasta que conozcas a aquel que lo prometió, va a ser difícil que creas la promesa. ¿Verdad? Porque si no conoces a aquel que lo prometió, una promesa siempre es buena como el que lo prometió. Así que a menos que entiendas qué tan bueno es Él, va a ser difícil
que eso suceda. Ahora, hablamos acerca de que somos llamados a intimidad. Y esa intimidad es como un matrimonio, se supone que debe ser la relación más íntima que tengas y debe ser así. ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre es y se supone que debe ser? Así que necesitamos entender eso. Y esto es una de las cosas que la gente argumenta muchas veces y hay denominaciones que siempre suelen decir esto. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Necesitas ver esto personalmente y decir, Dios me la reveló a mí a través de ese Espíritu. Y no me reveló solo las cosas superficiales, me ha revelado cosas profundas de Dios. Y en última instancia, Él me revela a mí las cosas que me dio gratuitamente, ¿verdad? Y tenemos que interiorizar el hecho de que Dios quiere hablarnos acerca de todas las cosas, quiere hablarnos acerca de lo que Él nos dio. Ahora, este Espíritu de Dios que nos dio todo esto, y lo vamos a ver en 1 de Juan 2:20, y sabes, la gente argumenta y dice, yo no sé la voluntad de Dios, no lo sé. 1 de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, tuve que aprender esto. Déjame preguntarte algo. Si yo sé todas las cosas, ¿no debería saber qué hacer con lo que estoy lidiando? Si es que yo sé todas las cosas, ¿verdad? Yo tengo una unción del Señor por la cual sé todas las cosas. En otras palabras, no debería caminar en una situación como si no conociera qué hacer. No voy a caminar en una situación o lidiar con un problema y no saber qué hacer. Si yo aprendo a escuchar de Dios, porque yo tengo una unción por la cual conozco todas las cosas. Así que muchas veces cuando estás lidiando con algo, tienes que pararte y especialmente cuando tu mente te está gritando. Ahora, nota aquí que no dice, yo tengo una educación por la cual conozco todas las cosas. ¿Verdad? Tengo conocimiento natural por la cual conozco todo. Tengo experiencias por la cual conozco todas las cosas. No, dice, tengo un poder de Dios por el cual conozco todas las cosas. Así que cuando estás en medio de algo y tu mente te está gritando, no sé, no lo sé, no sé qué hacer, tienes que aprender a empezar a responder eso diciéndote a ti mismo, no, yo tengo una unción por la cual conozco todas las cosas y yo me aferro a eso y tomo ese conocimiento. No estoy tratando de obtenerlo, ya lo tengo. Así que, y muchas veces yo trabajo en esto, yo lidio con esto y trato de siempre dar una respuesta. La gente viene y me dice, tengo una pregunta y normalmente mi respuesta es, tengo una respuesta. Y eso está basado en el hecho de que tengo una unción por la cual conozco todas las cosas. Así que tienes una pregunta, tengo una respuesta. Quizás no la tenga ahora, pero conozco a aquel que tiene todas las respuestas. Así que es fácil preguntar. Así que tienes que darte cuenta que en primer lugar tienes que renovar tu mente y decir, se supone que debo saber qué hacer en cada situación y circunstancia. No basado en mi conocimiento, intelecto o educación, sino basado en que tengo una unción por la cual conozco todas las cosas. Sé qué hacer, sé qué decir, sé cuándo callarme. Eso es una unción tremenda, ¿verdad? Así que necesitas interiorizar esto. Y esta es una escritura que yo leo constantemente a mí. Tengo la unción por la cual conozco todas las cosas. Así que cuando algo viene, inmediatamente tengo una respuesta, porque yo tengo preguntas siempre, todo el tiempo, en situaciones difíciles. Así que tengo que descansar y yo digo, ellos necesitan una respuesta. Yo sé quién tiene esa respuesta. Tengo la unción por la cual conozco esa respuesta. Eso me recuerda, tengo que llamar a unos pastores. Ellos necesitan una respuesta de mí. Pero, ¿sabes? Tienes una unción por la cual conoces todas las cosas. Di esto conmigo.
tengo la unción y sé todas las cosas. Muy bien, ahora aquí sigue y dice, y elabora en esto, y dice el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ahora dice que ya lo recibiste, el Espíritu de verdad habita en ti y ya te dio ese conocimiento, y ya te lo dio, lo tienes ahora, pero la unción que recibiste de Él permanece en vosotros. En otras palabras, no es algo que viene y va. Están conmigo. No es que Dios no me está hablando. Él está habitando contigo. Él habita en ti. Ahora, voy a decir que hay algunas cosas y necesito ser cuidadoso con esto. Hay ciertas cosas que simplemente Dios no le importa. Ahora, déjame explicarlo. A Dios le importas tú, pero en el esquema de las cosas, en ciertas cosas Él puede darte quizás consejo, pero hay cosas que le estamos pidiendo a Él y Él es como si dijera, haz lo que quieras. Ok, te voy a dar un ejemplo. Y de hecho, ya te di este ejemplo, ¿verdad? Acerca de este anuncio en el periódico, que quería ir a este curso de disparo de precisión. Y yo le pregunté al señor si hay una razón para no ir a esta clase y si había un problema o no, y dije que si había un cheque, una provisión para ir con este instructor, etcétera, yo voy a ir. Pero en última instancia, él no se va a sentar y si le digo, ¿debería ir a esta clase o no? Normalmente la respuesta para eso es, si no te roba el tiempo, está bien, ve. Y hay ciertas cosas en las que nosotros le ponemos mucho enfoque como si fueran muy grandes, pero en general no es un asunto tan grande. Y él te va a decir, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres tú hacer? Es como si fuéramos de vacaciones yo y mi esposa. Ahora déjame darte este ejemplo. Déjame usar la vestimenta como un ejemplo porque sé que esto es familiar para nosotros. Cuando me levanto en la mañana y yo escucho al Señor para todo, ¿ok? Pero Él no me dice qué vestir. Si lo hace contigo, seas bendito. Así que Él no me dice qué debo vestir. En términos generales, yo tomo lo que me gusta siempre. Pero yo recuerdo una vez que estaba predicando en Clueston y estaba listándome para ir a esta reunión y era en otra iglesia y estaba listándome y el Señor me dijo, tienes que vestir esa corbata rosada. Normalmente no recibo dirección en cómo vestirme porque a Él no le importa mucho, no es un asunto tan grande para Él, pero hoy sí es un asunto grande para Él. Así que necesito ser sensible para saber cuando algo es un asunto grande para Él, incluso en el día a día. Así que yo estoy como, ok, y muchas veces la gente se molesta cuando esto pasa. Y no tienes problemas con vestir una corbata rosada, necesitas hacerlo. Y la gente se va a equivocar, pero dices, ¿qué pasa si me equivoco? Sabes, te vas a equivocar, deberías aceptar eso. Vas a cometer errores, el único que no cometió errores fue Jesús. Pero el resto de nosotros seguimos aprendiendo. Y especialmente cuando se trata de escuchar a Dios. Y especialmente cuando las cosas son simples, toma ese riesgo. Como vestir esa corbata rosada, porque el resultado no puede ser tan malo. Pero estamos sentados discutiendo porque el Señor quiere que vista esta corbata rosada. No sé por qué me pide eso. Yo voy a lidiar con eso después. La verdad es, simplemente viste esa corbata. Y luego ve lo que sucede. Estoy siendo práctico con ustedes, ¿ok? Así que vestí esa corbata y fui a esa conferencia de ministros. Estaba sentado ahí y este hombre, este pastor vino a mí y me dijo, esa es una hermosa corbata. ¿Dónde compraste esa corbata? Y empezamos a hablar acerca de esa corbata. Y luego me di cuenta que este hombre estaba en crisis. Y esta corbata abrió las puertas para yo poder ministrarlo a él. Y él estaba listo para creer en el ministerio, pero estaba molesto, estaba turbado.
Y esta corbata rosada logró que podamos conversar y él se abrió a mí. Estoy agradecido de haber escuchado al Señor. Me alegra poder haber vestido esa corbata rosada. Pero normalmente Dios no me dice qué vestir. Están aquí. Así que hay ciertas cosas que el Señor no le importa tanto, pero tienes que seguir escuchando porque puede haber un día en el que esto importe, ¿verdad? Ahora, yo hablo con Él acerca de todas las cosas. Pero volvamos a esto. Tengo una unción por la cual conozco todas las cosas y habita en mí. Y esa misma unción me enseña todas las cosas, ¿verdad? Ok, volvamos a este pasaje. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, esta es una historia divertida, graciosa. Un día este hombre básicamente dijo, no voy a escucharte a ti o a nadie más, porque tengo una unción que me enseña todas las cosas, así que no necesito escuchar a nadie. Y lo miré y le dije, ok. Y él tomó esta escritura, yo estaba enseñando esta escritura, y él tuvo esa escritura a través de eso, y dijo, no necesito a nadie. Y le dije, ¿cómo tú sabes que tienes una unción que te va a enseñar todas las cosas? Y él dijo, bueno, porque la Biblia lo dice. Muy bien, ok. ¿Y quién escribió la Biblia? Dios. Ok, estoy de acuerdo con eso. Pero ¿a quién Dios utilizó? ¿Quién escribió que tú tienes una unción por la cual conoces todas las cosas y no necesitas que nadie más te enseñe? Él me estaba mirando y le dije, un hombre lo hizo. Alguien tuvo que enseñarte que tienes una unción que te enseña las cosas. Así que no renunciaría a los maestros. Hay cada persona en realidad. Ahora, el asunto es que se trata de enseñarte que cuando estés sentado ahí preguntándote y diciendo no sé qué hacer y no tienes a nadie a quien preguntar, tienes a alguien contigo allí mismo que te va a enseñar con respecto a todas las cosas. Que no importa qué estás lidiando en tu vida, la situación que sea. Yo recuerdo una historia acerca de un hombre que estuvo en la luna y era uno de los astronautas. Estaba hablando en esta conferencia y fue uno de aquellos que llegaron a la luna, tenían este móvil en la luna y evidentemente esto se rompió. Y está allí y él no sabía cómo reparar eso. Y era un creyente fuerte y él le preguntó y le dijo, Señor, no sé cómo solucionar esto, ¿qué debería hacer? Y cuando dijo esto, él dijo que escuchó claramente, claramente de parte de Dios. Y como nunca había escuchado antes de Dios, y le dijo, toma esto, mueve aquello, pon esto aquí y allá. Y él hizo tal y como Dios le dijo y reparó este móvil en la luna. Ahora, yo entiendo que puede ser más difícil en nuestro día a día, pero ¿por qué preguntamos preguntas como esas? Si tenemos una unción que nos enseña todas las cosas, y Él nos enseña con respecto a todas las cosas. Y digo todas las cosas. Y yo recuerdo alguna vez, y esto de verdad me tocó, estaba esquiando por primera vez, no había esquiado en mucho tiempo y no había estado en esquís en mucho tiempo. Y le dije al Señor, literalmente habían sido años que no había esquiado, desde que era niño, ¿verdad? No había esquiado. Me gusta esquiar. Y estoy hablando de esquiar, no en el agua, sino verdaderamente esquiar. Así que mientras yo subía, estaba manejando en Georgia y le dije al Señor, Señor, tengo una unción por la cual conozco todas las cosas, que me enseña todas las cosas. Tengo una unción que me enseña con respecto a todo, así que quiero que me enseñes a esquiar de la manera en que tú lo harías. Quiero que me enseñes cómo hacerlo. Y cuando estuve allí y empecé a bajar, y yo estaba escuchando al Señor, y yo empecé a obedecer lo que sentía en mi corazón por 3 días. Nunca me caí.
Nunca tuve un accidente, incluso logré saltar en estas rampas, porque me gusta hacer eso. Y él me estaba enseñando, y yo estaba haciéndolo bien. Y eso fue el tiempo en el que terminé lastimándome mi espalda, pero no fue a causa del Señor. Así que esos días todo estaba yendo maravilloso. Y es la primera vez que estaba aprendiendo a escuchar de parte de Dios. Fue al principio de esto. Pero Él va a enseñarnos con respecto a todo. Y la verdad es que Él siempre lo hace. Ahora, ¿por qué no dejaríamos que nos enseñe todo? Yo dejaría que Él me enseñe todo. Miraría mi interior para que me enseñe la perfecta manera de hacerlo. La razón por la que me lastimé la espalda, la columna, fue porque, bueno, estos 3 días estaba operando en fe, estaba siendo maravilloso, me estaba divirtiendo, ningún accidente ocurrió, todo estaba bien. Y luego, cuando estoy listo para subir a la colina, y esto fue por el tiempo de Navidad, y había terminado una relación que tenía, y incluso fue el año en que fui salvo cuando esto pasó. Y estaba subiendo a la colina, estaba en la línea para subir, y vi a estas parejas bajar la montaña. Y la chica con la que yo estaba, con la que pensé que me iba a casar, terminamos la relación en época de Navidad del año anterior. Así que era más o menos ese tiempo y yo estaba extrañándola y estaba pensando y me dijo, quizás no voy a amar a nadie más como a ella. Así que yo estaba pensando en ese momento, vas a estar solo por el resto de tu vida. Nadie te va a amar por tu pasado, nadie va a quererte. Así que yo estaba subiendo esa colina y estaba llenándome de temor. Y cuando llegué a la cima de esa colina, estaba lleno de temor acerca de mi futuro, estaba triste, estresado y hoy en día he aprendido que si yo estoy en un punto en el que hay mucho temor, estoy lleno de temor, detengo todo lo que estoy haciendo, me saco los esquís y voy a poner las cosas en orden en mi interior antes de hacer nada. Porque fue cuando yo bajé esa montaña en miedo, me rompí la espalda, choqué con un árbol y pasó esto, me estropeé la cabeza también, mis cuellos, los hombres que estaban conmigo tuvieron que llevarme a Florida para ver a mi doctor. No estaba bautizado en el Espíritu Santo, no podía hablar en lenguas en ese momento, así que lo que pasó es que no podía orar. Estaba tan lastimado, mi temperatura se elevó, estaba en una alta temperatura y estaba causando que el dolor viniera. Mi columna estaba dañada, sentía como mucho calor entre mis ojos, así que no podía orar en lenguas porque no estaba bautizado. Mi mamá me leía las escrituras por el teléfono. Fue la primera vez que sucedió eso, fue el primer día en el que pasó eso. Luego llegamos aquí y el doctor me vio en Navidad. Y el doctor me visitó en ese día exacto de la noche de Navidad y empezaron a tratarme. Me dijeron, mira, te has lastimado la espina dorsal en 3 partes, es lo que pasó. Esto sucede con tu cuello, tu occipital y partes de la cabeza están dañadas. Así que por lo menos 6 meses necesitas estar internado para este tratamiento. Así que no podía ni pensar ni orar. Me dolía mucho la cabeza. No podía ni siquiera pensar, ¿ok? Es lo que me había sucedido. Así que no podía orar porque en ese tiempo no estaba bautizado en el Espíritu Santo, no podía pensar en la palabra para poder orar. Así que empezaron a tratarme. Fue en época de Navidad, fue el día de Navidad y el miércoles de esa semana, porque me trataban cada día, el miércoles de esa semana ya podía pensar. Y cuando terminé mi tratamiento, todavía tenía dolor, pero ya podía pensar. Así que fui a casa esa noche, tomé mi Biblia y no podía tampoco leer, dicho sea de paso, porque mi cuello estaba tan dañado, porque no podía leer.
Inicialmente no podía leer porque tenía como esa calentura entre mis ojos y lo único que veía es una luz muy fuerte. Y bueno, fue lo que me pasó, fue como lo sentí yo. Así que ese miércoles podía leer y ese jueves estaba completamente bien, porque Dios es verdad. Ahora que estoy bautizado en el Espíritu Santo, no tengo que pensar para orar porque puedo tratarlo por mí mismo, no necesito pensar, no necesito que mi mente se involucre en eso. Así que pienso en esa unción, pero en esos 3 días que estaba meditando en la palabra, estaba libre de temor. Estaba concentrado en que tengo una unción que me enseña todas las cosas. Estaba haciéndolo genial. Así que una de las razones por la que la gente no escucha del Señor es que esperamos escuchar al Señor cuando necesitamos respuesta para algo grande. Necesito una respuesta por esto, Señor. Bueno, la verdad es que no hacemos nada perfectamente. Nada. ¿No estás llevando tu día perfectamente? Ok, te diste cuenta que incluso Salomón fue bendecido con sabiduría porque él estuvo dispuesto a buscar al Señor y decirle, no sé cómo ir o venir. Un hombre mayor se humilló a sí mismo delante del Señor y le dijo, pongo todo delante de ti hasta el punto de saber que separado de ti no tengo ni siquiera idea de cómo salir de mi casa. Ahora, una vez que eso pasó y se empezó a abrir al Señor, ahora escucha, hay muchas cosas que hacemos que lo hacemos en piloto automático. Hay cosas por las cuales no buscamos la dirección del Señor porque sabemos cómo hacerlo. Pero la realidad es que no sabes hacer nada tan bien como podrías hacerlo. Nada. Recuerdo la historia de un doctor que fue a la Universidad de Oral Roberts. Este hombre era cirujano de cerebros y hacer cirugía cerebral era una rutina para él. Así que siempre, cada semana, tenía alguna operación. Era muy práctico para él. Así que un día él estaba listo para hacer una incisión. Él había visto todas las pruebas y todo y estaba listo para hacer una incisión. Y el Señor lo detuvo y le dijo, no lo hagas, no cortes allí como normalmente lo haces, porque si lo haces vas a matar a este paciente. En lugar de eso necesitas afeitar esa zona. Y él empezó a afeitar esa zona y se dio cuenta que el tumor estaba alrededor de una arteria o algo así, y si cortaba esa parte, entonces este hombre iba a morir allí en la camilla. Y lo que me impresiona más de esa historia es no que el Señor le haya hablado, porque el Señor siempre habla. Él nos habla siempre en todo. Tenemos una unción por la cual conocemos todas las cosas. Tenemos una unción que nos enseña todas las cosas. Lo que me sorprende es el hecho que incluso en algo que era una rutina para él, él siguió escuchando. Él seguía escuchando. Y tenemos que llegar al hecho de que si tenemos esa unción por la que conocemos todas las cosas, es real para nosotros. Y esto va en contra de todos los que dicen que no podemos conocer la voluntad de Dios. ¿A qué te refieres con eso? Yo tengo una unción por la cual conozco todas las cosas. Tengo una unción que me enseña acerca de todas las cosas. ¿Qué crees que él se le olvidó decirme? Se supone que debo saber qué hacer en cada situación. No, en mi intelecto no voy a saberlo y tengo que permitir esto al Espíritu. Luego vamos a hacer esto práctico, pero recuerda cuando leímos este pasaje que dice que hay cosas que no han subido en el corazón del hombre, pero que Dios se las ha revelado, nos las ha revelado por su Espíritu. No por nuestra educación, no por nuestro intelecto, no por la forma en que pensemos, por nuestra comunión con el Espíritu Santo y permitiendo que el Espíritu Santo nos hable para que podamos tener cada respuesta a cualquier situación. Pero si no buscas eso, si no estás buscando por esa dirección, no te concentras en esa dirección, vas a tener un tiempo difícil escuchando de Dios. ¿Están conmigo? Y luego vamos a hablar más de eso.
Pero si tengo una unción por la que conozco todas las cosas, también debería conocer la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Absolutamente, ok. La razón por la que yo sigo hablando de eso es porque existe esto que sucede cuando algo ha pasado ya por mucho tiempo. La gente dice, no estoy escuchando de Dios, Dios no me habla, no escucho de Dios, Dios no me habla más. Cuando eso pasa, necesitas detenerte y luego levantarte en fe en el hecho de que yo se supone que debo conocer las cosas, se supone que debo conocer la voluntad de Dios en cada situación y se supone que debo permitir a Dios que me enseñe en cada situación. Así que si no tengo eso, no es que Dios está reteniendo eso para mí, es que no estoy prestando atención. El problema es de mi lado, no del suyo. Él está comprometido con eso, ¿de acuerdo? Si tienes algo dentro de ti que piensa que Dios está reteniendo algo, va a interferir con tu escuchar. Porque escucha, en el minuto que le dices a alguien, oh, quizás no conozcas la voluntad de Dios, le has dado una excusa para no conocer esa voluntad. Le has dado una excusa para no pedir, para no buscar, para no echar mano de eso. ¿De acuerdo? Así que tenemos que remover esa excusa e ir hacia otra dirección. No, tengo que conocer la voluntad de Dios. Se supone que debo. Ahora, en 10 minutos, en 10 horas, en 10 días, en 10 años, se supone que debo conocer la voluntad de Dios. Se supone. No, bueno, no sabes la voluntad de Dios. Espera un minuto. Alguien que es consistente como Dios, deberíamos saber qué es lo que Él va a hacer. ¿Verdad? Quizá no sepamos cómo lo va a hacer, pero sí sabemos el final que Él está buscando. ¿Verdad? Si tú corres a Jesús y la pastora Terry estaba hablando acerca de lepra, si corres a Jesús buscando sanidad por la ceguera, ¿sabes cuánto Jesús quiere sanarte? Pero no solo eso, Él está dispuesto a hacerlo. No sé si va a escupir, si va a hablar, si va a poner manos. Lo único que sé por seguro es que esta ceguera se va a ir. ¿Verdad? Así que quizás no sepa cómo va a suceder, quizás no sepa el cómo, pero sí sé el resultado final porque lo conozco. Muy bien, tengo una unción por la que conozco todas las cosas. Ahora vayamos a Colosenses. ¿Están recibiendo algo esta mañana? De verdad, yo aprecio mucho que estén aquí viernes por la mañana. Hay ministros que quizás dicen no vamos a poder ir en los servicios de la mañana. Pastor Jim me dijo alguna vez, no importa cuánta gente venga, si son tres vidas cambiadas. Si cambiaron el mundo con 12 personas, así que 3 personas son suficientes para cambiar una ciudad entera. Escucha, si yo puedo escucharle a cada uno de ustedes y puedo enseñarles cómo escuchar de Dios con precisión, ahora, tú puedes caminar y cambiar el curso de tu historia, de aquellos que tú conoces, porque cuando tú caminas sabiendo que el creador de todas las cosas es como si estuvieras tratando de arreglar un carro y conoces a aquel que diseñó ese carro y le dices, hey, por ejemplo, los Teslas con Elon Musk, estás parado al lado de la carretera y llamas a Elon, hey, Elon Musk, soy Kurt, estoy en un Tesla que tú creaste y esto es lo que está pasando. ¿Cómo lo arreglo? Quizá vayas al hombre que diseñó esto. Era bueno que lo hagas, ¿verdad? Porque si alguien sabe cómo solucionarlo, es con quien estoy hablando ahora mismo. Ahora entienden lo que digo. Así que tienes que darte cuenta que cuando se trata del Señor, tú puedes decir, Señor, hey, tengo esta situación. ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo tú lo arreglas, Señor? Muy bien. Y aquí en Colosenses 1:9, esto es algo que yo oro por todos ustedes, por nuestros colaboradores, por nuestros líderes, ministros en nuestra iglesia, por nuestras familias, por nuestro equipo de trabajo, por lo cual
también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, y esto es lo que oro, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ahora, un momento, ¿puedes conocer la voluntad de Dios? Y te dice alguien, tú no puedes conocerlo, pero Pablo está orando y dice, yo oro para que ustedes sepan. Dice que sean llenos del conocimiento de esto y que puedas entenderlo, que puedas ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y inteligencia espiritual. No solo que debes conocer la voluntad de Dios, no solo que se supone que debes entenderla, sino que debes tener sabiduría para actuar en ello. Ahora piensa en esto, porque la gente dice, no, no puedes conocer la voluntad de Dios y quizás no la entiendas. Bueno, no dice eso, porque lo que está diciendo es que no solamente puedo conocer la voluntad de Dios, sino que puedo entender qué hacer con esa voluntad de Dios. Porque voy a ser honesto contigo, hay algo que el Señor me habló alguna vez y yo no supe qué hacer con eso. ¿Te pasó a ti también? Ahora, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Recuerdo una vez que estaba en una iglesia, era la primera vez que estaba en esta iglesia. Estábamos en la oficina pastoral hablando y este hombre caminó y estaba ahí en la primera fila. Y entonces el Señor empieza a hablarme sobre este hombre y me dice, este es el pastor asociado de esta iglesia y está tratando de robarle la iglesia al pastor principal. Ok, bueno, genial, ¿qué debo hacer con eso? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Me entienden? Porque el Señor dice algo y luego tú piensas, ¿qué debo hacer con eso? Y dije, bueno, ok. Y me dijo, quiero que tú soluciones eso. Yo no lo conozco y el pastor lo conozco hace poco recién. No conozco casi nada al pastor. Bueno, yo quiero que lidies con eso. ¿Cuándo? ¿Ahora? Estoy listo para enseñar, me estoy preparando para enseñar. Y el Señor, yo entendía lo que quería que haga porque no solo conocía la voluntad de Dios, tenía entendimiento en cómo implementarlo. Así que fui al cuarto de atrás y le dije al pastor, el Señor dice que tu pastor asociado está tratando de robarte tu iglesia. Ahora, este hombre no me conocía. El Señor me llevó allí. Yo estaba en su iglesia y nadie que conocía estaba allí. Así que él dijo, fue solo el Señor. Y el Señor me dijo que le diga esto. Tu pastor asociado quiere robarte la iglesia. Y él me dijo, pensé que era el diablo que me decía eso. Y dijo, yo pensé que era yo que no lo estaba amando. Estaba llevando cautiva esa imaginación y pensamiento. Y luego su iglesia se salvó. Y este hombre simplemente salió, lo capturaron haciendo diferentes cosas que estaban mal. Pero no entendí en ese momento, cuando Dios me habló, qué hacer con eso. Estaba estancado, pero cuando conocí la voluntad de Dios, fue llenado con la sabiduría e inteligencia espiritual para poder hacer eso. Así que, ¿cuál es el final de esto? Que puedas caminar digno del Señor, agradándole en todo. En otras palabras, no vas a tener el caminar que deberías sin conocer la voluntad de Dios, siendo lleno con toda sabiduría e inteligencia espiritual en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y otra vez, cuando la gente dice, bueno, no puedes conocer la voluntad de Dios, ¿de verdad puedes? Sí, no solo puedes, se supone que debes ser lleno con el conocimiento de ello. ¿Y cómo vas a ser capaz de eso si no puedes escuchar a Dios? Bueno, la gente dice, pero yo leo mi Biblia. La Biblia no cubre todo en absoluto. Oh, sí, sí lo hace, de verdad. Cuando yo me casé, cuando iba a casarme, y este es mi mejor ejemplo para esto, cuando yo iba a casarme, yo busqué este libro y no vi en nada de este libro que diga, en este día, Kurt va a tomar como esposa a esta mujer y se llama Terry, y en este día en particular,
van a casarse y luego van a vivir eternamente. No puedo encontrar eso en la Biblia. No hay un libro que se llame Primera de Kurt o Segunda de Kurt. Toma dirección clara del Señor acerca de una cosa específica en mi vida. Ahora, yo podría saber y podía saber que aquel que haya esposa haya el bien y obtiene favor del Señor. Yo sé eso. Y soy muy agradecido de que soy favorecido. Y la verdad es que soy muy favorecido. Algunos de ustedes quizás sean poco favorecidos, pero yo soy muy favorecido. Pero este es el asunto. Hay cosas específicas para mí y para yo conocerlas, y para conocer la voluntad de Dios en esas cosas, requiere que Dios escuche. No está escrito en un libro, pero la forma de descubrirlo está escrita en un libro. Así que el que yo sepa o no si casarme con Terry o no, bueno, la gente dice, bueno, el Señor se importará, ¿le importará eso de verdad? Por supuesto que le importa, porque la relación se trata de eso y mucha gente estropea la relación en eso, ya sea amistad, empezamos a tener amistad con gente, la verdad, un poco loca, o se casan con la persona equivocada. Ahora, una vez que estás casado, ya te casaste. Ahora, yo he tenido muchas reuniones con gente casada. Antes de casarme con mi esposa, yo pensé que el Señor me había dicho hace años que debería casarme, pero ¿sabes que antes de que le proponga matrimonio a mi esposa, pasé 30 días orando acerca solo de eso? Y Terry fue la primera mujer a la que el Señor, y la verdad fue el testigo de que pude pasar tiempo hablando con ella. Después de mi divorcio, había mujeres que querían hablar, y, pero ella fue la primera a la que el Señor me dijo, puedes pedirle que vaya a un almuerzo contigo. Fue la primera persona. Ahora, no duró eso por mucho tiempo porque rompimos después de un tiempo, no estábamos preparados, ninguno de los dos, ella tenía que crecer, tenía que enseñarle algunas cosas primero. Y la verdad, estoy hablando en serio sobre esto porque tuve que levantarla, porque había cosas que ella necesitaba aprender. Y no estoy siendo arrogante. Y la verdad, puedes preguntarle a ella, no estaba lista, no estaba en el lugar correcto, no estaba funcionando, el tiempo correcto no había llegado, necesitaba crecer. Están conmigo. Así que, y no se trata de golpearla, llegó con eso. Tuve que enseñarle cosas para poder casarnos. Ahora, ella también me ha enseñado cosas, pero teníamos que crecer espiritualmente. Tenía ella que ser levantada espiritualmente. Ahora, la verdad es que Terry ha sido promovida no porque tenemos una relación, sino porque ella vio alguna palabra y lo cumplía. Ella no va a argumentar al respecto. Bueno, puede argumentar conmigo, pero no con la palabra. Ahora, bautizarla en el Espíritu Santo y hablar en lenguas para ella fue un evento grandioso en realidad. Porque, sabes, pasamos mucho al respecto, pero una vez que se lo mostré en la palabra, ella va a seguir con eso y va a creerlo y la gente que no fue promovida simplemente no lo hizo. Y ella empezó a alimentarse de la palabra y empezó a crecer. Y ella me maravilla mucho. Así que yo pasé 30 días asegurándome de que estaba en la voluntad de Dios, de que esta era la voluntad de Dios para mi vida, asegurándome de que fuera el tiempo correcto, porque, siendo honestos, pudimos habernos casado 5 años atrás si no hubiese sido alguien que toma en realidad el tiempo correcto como algo que seguir. Yo siempre creí que al conocerla, estaba seguro de casarme con ella, pero también tenía que ser lleno con el conocimiento de la voluntad de Dios para no hacerlo muy apresurado. Así que el mismo matrimonio que tengo ahora, y honestamente creo que es el mejor matrimonio que he conocido, no hubiese sido el mismo matrimonio que pudimos tener si lo hubiese conocido y nos hubiésemos casado muy temprano. No, habían cosas que necesitaban crecer, no era el tiempo correcto. El tiempo correcto es una faceta de la sabiduría. David fue ungido rey por Samuel. Pasaron años para que él fuese rey.
Si David hubiese sido puesto como rey, no hubiese funcionado. Si él mismo hubiese tratado de tomar el reino, no hubiese funcionado. Y eventualmente hubiese tratado de forzar la voluntad de Dios en lugar de conocer cuándo dar el paso. Y eso pasa para muchas vidas. ¿Sabes qué preservó a David? Que él no tocó al ungido de Dios ni a sus profetas. Incluso él sabiendo que estaba ungido, que tenía el poder, no iba a tomar el reino de Saúl. Si él hubiese arrebatado el reino de Saúl, hubiese sembrado lo mismo para él. Pero no lo hizo. Él escuchó al Señor, confió en el Señor y permitió que el Señor obrara. Y eventualmente es lo que le dice a Saúl la última vez que lo vio y perdonó su vida. Así que este es el asunto. Puedes conocer la voluntad de Dios, pero no es suficiente. Tienes que tener sabiduría y entendimiento al respecto. Tienes que saber el tiempo correcto. Tienes que preguntar. Tienes que escuchar. Porque se supone que no solamente debemos conocer la voluntad de Dios, sino conocer y ser llenos en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Le estaba enseñando a nuestro equipo esto hace unas semanas atrás y lo hicimos en Maná para ministros. Si estás cansado haciendo la voluntad de Dios, una de dos cosas están pasando. Uno, estás fuera de la voluntad de Dios y tienes que revisar eso. O dos, estás haciendo mal la voluntad de Dios. Lo estás manejando mal. Y uno de los ejemplos que usamos fue Moisés. Moisés estaba en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios le dijo, pero mal. Y su suegro Jetro tuvo que ir y ayudarlo. Le dijo, tienes que hacerlo de esta manera. No era que Moisés estaba fuera de la voluntad de Dios, estaba haciendo mal la voluntad de Dios. Así que, ¿cómo evitas eso? Siendo lleno con el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Ahora, no solo que conozco la voluntad de Dios, sino que sé cómo hacerlo, sé cuándo hacerlo, sé el tiempo correcto. Y todo esto se trata de intimidad. ¿Están conmigo? Ok. Así que cuando oro, yo digo esto por ustedes y oro y digo, Señor, te doy gracias que son llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que andan digno de ti, Señor, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ahora, nota que si haces esto, vas a ser fructífero en todo. No se trata de un juego de azar, sino que va a ir bien, ¿verdad? Que lleven fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder conforme a tu potencia de su gloria, para toda paciencia. Y cambié esta última palabra porque en el griego dice consistencia. Yo creo que ustedes son las personas más consistentes en el cuerpo de Cristo. Son consistentes en su camino, no están de arriba a abajo. Ustedes son siempre constantes, haciendo lo correcto todo el tiempo. Fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y consistencia. No que paso tiempo con el Señor cuando estoy en problemas, no, soy consistente. ¿Están de acuerdo? Bueno, necesitan estar de acuerdo conmigo porque al momento de orar por ustedes necesitamos estar en acuerdo. Soy lleno con el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ando digno del Señor, llevo fruto en toda buena obra, crezco en el conocimiento de Dios. Soy fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y consistencia. Estamos en acuerdo, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a seguir con esto. Te doy gracias, Señor, porque los has hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, nos has librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Porque no solamente hay perdón, de hecho se trata de remisión de pecados. Ahora, si quieres escuchar de Dios, aquí hay algo que tienes que hacer, y yo oro esto por mí mismo, porque oro por ustedes y luego yo oro por mí mismo. Señor, te pido en el nombre de Jesús que me llenes con el conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Te doy gracias, Señor, que ando digno de ti, agradándote en todo, que llevo fruto en toda buena obra,
que crezco en el conocimiento de ti, Señor, fortalecido en poder, conforme a tu potencia y tu gloria para toda paciencia y consistencia. Te doy gracias, Señor, porque me has calificado para participar de la herencia en los santos. Te doy gracias que soy libre del poder de las tinieblas y trasladado al reino de tu Hijo, en quien tengo redención, por su sangre, no por mis acciones, ni mi perfección, ni mis acciones, y por ello mis pecados son remitidos. ¿Verdad? Cada vez que no sé qué hacer o cómo hacerlo, automáticamente digo, Señor, te doy gracias. Y estos son tips y luego vamos a aplicarlo más cuando hablemos de algo práctico. Vuelvo y digo, Señor, te doy gracias, Señor, que tengo la unción de que conozco todas las cosas y que me enseña todas las cosas, así como tú me enseñas, Señor, acerca de todo. Te doy gracias, Señor, y te pido que me llenes con el conocimiento de tu voluntad, que conozco tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que camino digno de ti, Señor, agradándote en todo. Ahora sé qué hacer, sé qué hacer. La gente dice, bueno, eso es mentira porque yo no sé qué hacer. Eso no es verdad. Es solo mentira si lo que estás consultando es tu mente, simplemente. Solamente no sería cierto si lo único que estás contando para darte esa respuesta es tu intelecto. Si te das cuenta que somos espíritu y su espíritu habita en nosotros y comparte con nosotros lo más profundo de Dios, esa es la verdad en realidad. Mi intelecto no puede saberlo, no significa entonces que yo no lo sepa. ¿Están aquí? Así cuando yo digo, yo sé, no estoy basando eso en mi materia gris. Estoy basando en lo que Dios ha dicho, que Él ha depositado en mi interior y me está enseñando ahora mismo aquí cómo hacerlo. Así que ahora sé, mi cerebro va a recibir esa información, pero yo sé, yo ya sé. ¿Están conmigo? Y escuchen, esta es la respuesta a muchas preguntas. Una de las cosas que Satanás siempre pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Bueno, voy a caminar en fe, voy a hacer lo que Dios me diga que haga. La gente dice, no sé qué hacer. Bueno, siempre es la respuesta igual, camina por fe y haz lo que el Padre dice, es lo que voy a hacer, obedece a Jesús. He eliminado la mitad de tus problemas, no tienes que pasar más tiempo pensando en qué voy a hacer. Ya tienes una respuesta, esto es lo que voy a hacer. Voy a escuchar al Señor. Voy a caminar por fe, hacer lo que Él me diga que haga. Así que ya hemos respondido a la pregunta y tenemos la respuesta a cada pregunta. Pero lo que tenemos que hacer es, tenemos que aprender a someternos a la verdad. La verdad es, tengo una unción que me enseña con respecto a todas las cosas. Esa es la verdad. Tengo que solamente esperar por la instrucción. Tengo que buscar esa instrucción. ¿Están conmigo? Y este es el más grande obstáculo que la gente tiene para escuchar de Dios. No está buscando a Dios en cada circunstancia. El exterior no es como el interior. No están viendo en el interior cuando tratan con cosas, especialmente en cosas que son rutinarias. Muy bien. Vayamos. Ahora, esto es algo duro. Vayamos a Efesios. Me gusta esto especialmente cuando estoy hablando con gente religiosa y me dicen que no puedes conocer la voluntad de Dios, porque este es como golpear a alguien con un bate. Efesios 5. Bueno, ¿de verdad crees que puedes saber la voluntad de Dios? En realidad creo que eres un tonto si no lo sabes. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora significa que tú examines tu camino. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Ahora, ¿cómo llamamos a los insensatos? Tontos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
No, pero tú no puedes saber la voluntad de Dios. ¿Me estás llamando tonto entonces? Porque solo los tontos no conocen la voluntad de Dios. Ahora, he sido tonto antes. Absolutamente. Absolutamente lo he sido. Pero esa posición de tonto es curable. Ser tonto es curable. Solamente necesitas sabiduría. Ahora piensa en esto. Jesús describió esto y dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Aquel que me oye y hace lo que yo digo, lo voy a comparar como un hombre sabio, que construyó su casa sobre la roca. Y vino la tormenta, la lluvia contra esa casa y no pudieron removerla porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, aquellos que me escuchan y no hacen lo que digo, los compararé con este hombre que construyó su casa en la arena y vino la tormenta vehementemente y la ruina de esa casa fue grande. Ahora, toma esto. La sabiduría es que el hombre sabio hizo lo que se le dijo. Así que ser un tonto es curable, porque puedo estar sentado y diciendo, bueno, he sido un tonto. Ahora, ¿cómo tengo sabiduría? Haz lo que él te dice. Sí, señor. Ya no soy un tonto. Ahora este es el asunto. Mi intelecto puede que no haya crecido, ¿verdad? Ahora, ¿puedo ser Forrest Gump en esta ecuación? Muchos han visto Forrest Gump, ¿verdad? Y la vez que él jugó ping-pong y fue campeón de ping-pong. Solamente alguien le dijo, tienes que golpear la pelota. Golpear la pelota. Sí, señor, voy a golpear la pelota. Golpear, golpear. Él solo hizo lo que le dijeron que haga y eso lo llevó a ser campeón, ¿verdad? Así de simple. Escucha, estás parado aquí y estás mirando todo esto y no sabes cuál es la voluntad de Dios, no estás seguro qué hacer y te das cuenta, soy un tonto y deberías darte cuenta de eso, humillarte y decir, soy un tonto en esta situación. Ahora, eso es curable. Todo lo que tienes que hacer es decir, bueno, voy a dejar la tontería, dejar de ser tonto, no voy a dejar que mi intelecto me guíe. Lo que él me diga que yo haga, voy a hacerlo. Y ahora estoy en compañía de los sabios. Ahora soy sabio, no a causa de mi proceso mental, no que mi intelecto haya crecido, simplemente porque estoy haciendo lo que él me dijo que haga y eso es sabiduría. Así que otra vez, si alguien te dice, bueno, ¿crees que puedes conocer la voluntad de Dios? Sí, no solo que sé que puedo saber la voluntad de Dios, yo creo que eres un tonto si no lo sabes. Más importante que eso, Dios dijo que era así. Escucha, ¿cuál es la cura para dejar de estar en esta posición de ser un tonto? Pasa tiempo con Él para conocer su voluntad. Pasa tiempo con Él a solas. Ahora, ¿por qué yo pasé 30 días orando si debería casarme? Porque no quería hacer una decisión tonta. Así que para no ser tonto, necesitaba pasar tiempo con Dios. Necesitaba estar a solas con Dios y permitir que Él me hable, permitir que me guíe. Y cuando Él me hable, eso va a terminar con mi posición de tonto, porque una vez que yo camine, sepa la voluntad de Dios y la entienda, ahora he dejado el ser tonto atrás. No solo se supone que debes conocer la voluntad de Dios, eres un tonto si no lo haces. Y si estás sentado diciendo, bueno, creo que soy un tonto, me estás llamando un tonto, si no sabes la voluntad de Dios, la verdad es que lo eres. Porque yo tuve que mirarme al espejo y decir, oye, eres un tonto, has estado perdiendo tiempo. Has estado en tu propia manera de pensar cuando lo que deberías haber hecho es ir a aquel que tiene todo el consejo y recibir su voluntad. Y ahora que estás caminando en el ser tonto, deja eso atrás, camina en la voluntad de Dios hasta que esto se solucione. Porque la única cura para dejar de ser tonto es escuchar de Él. Y otra vez,
Cuando la gente dice, te trata de convencer, el diablo trata de convencerte de que no puedes conocer la voluntad de Dios, tienes que tener una respuesta. No solo puedo saber la voluntad de Dios, la verdad es que soy tonto si no sé la voluntad de Dios. Así que voy a pasar tiempo con Él hasta que sepa exactamente qué quiere que yo haga. Voy a pasar tiempo en su palabra para que me revele su voluntad. Pero cuando llega a los puntos específicos o cosas específicas que necesite saber, voy a pasar tiempo con Él para saber qué hacer. Ahora, no tomes esto a un extremo, parado en tu closet, allí esperando que Dios te hable y te diga qué cosa debes vestir, ¿verdad? No me voy a mover aquí, no voy a ser un tonto hasta que Dios me diga qué vestir. No me voy a ir hasta que Dios me hable, ¿verdad? No tienes que fallar a tu trabajo a causa de eso. Pero la verdad es, tú mantente escuchando y cuando una pregunta venga, vas a tener el entendimiento y va a estar disponible para ti para que puedas responder. De toda la gente que no quiere que seas un tonto, Jesús es el primero de todos. Y es importante saber eso. Yo recuerdo a un hombre, y yo hablo de esto cuando hablo acerca del amor de Dios, pero este hombre dijo esto de esta manera. Y yo supongo que esta gente ve la voluntad de Dios como una gran perla de gran precio escondida en una caja y Dios quiere que la encuentres por ti mismo. Tienes que buscarla, no necesariamente Él quiere que tú la encuentres y todo lo demás dicen esto. Y te das cuenta que Jesús vino para que puedas tener la mente de Cristo y te dio sabiduría, justificación y santificación. Significa que desde el principio Él quería que no seas un tonto. Ahora, si no puedes conocer la voluntad de Dios y eso te hace un tonto, ¿quién más crees de toda la gente que existe querría que conozcas la voluntad de Dios para dejar de ser un tonto? Jesús. Jesús quiere que conozca la voluntad de Dios porque Él me ha dado sabiduría. Él no quiere que yo sea un tonto. Así que cuando tratas de decirme que no puedo conocer la voluntad de Dios, lo que me estás diciendo es que Dios quiere que yo sea un tonto, y eso no puede ser verdad. La persona que quiere que yo conozca la voluntad de Dios más que nadie es Jesús. Y el Padre, por supuesto. Pero tienes que aferrarte al hecho de que Dios no retiene esto para ti. Dios no está escondiendo cosas para ti, no quiere que seas un tonto. Él quiere que tú sepas su voluntad, pero toma tiempo. Déjame comentarte esto, y tengo algunos minutos antes del receso, pero quiero que tú escuches esto. Quiero mostrarte una escritura. Vamos a hablar brevemente de esto. Ahora, normalmente yo inicio con este pasaje cuando enseño, pero vayamos a Romanos 8 y el versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, esta es una palabra interesante, esta palabra hijos. La mayoría de las veces cuando ves esta palabra hijos en la Biblia, cuando habla acerca del derecho de ser llamados hijos, básicamente significa que Dios te dio un certificado de nacimiento y dijo que ahora le perteneces a Él. Te dio el poder de ser hijo de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje Juan 1, potestad de ser hijos de Dios? El derecho de ser hijos de Dios. Esa palabra hijos allí significa que en tu certificado de nacimientos, en la línea donde dice Padre, dice Dios. Eso significa que ahora le perteneces a Él, ¿ok? Aquí en este pasaje no es la misma palabra. No es la palabra hijo que significa hijo por nacimiento.
Esta palabra significa hijo por madurez y características. En otras palabras, sabemos quién es tu papá porque te ves como él. Es la palabra huyos. Y quiero buscar esto en la versión amplificada del año 2015. Y deme un minuto para encontrar. Quiero compartir esto contigo. Ahora, cuando la gente dice, no creo que puedas conocer la voluntad de Dios, una persona me dijo la vez pasada, si tú crees que escuchas a Dios, hay algo mal ahí. Le dije, espera un minuto. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, si soy un hijo de Dios, debería escuchar de Dios. Debería ser guiado por Él. Él debería dirigir mis pasos. Ahora, esta palabra, huyos, donde dice hijos, significa que hay unas características especiales. Ahora, hay hijos que nacen de sus padres y tú estás preocupado o piensas que de verdad pueden haberse equivocado en el hospital de bebés, ¿verdad? Mi esposa tiene una amiga que es de Puerto Rico y tiene toda la característica de una mujer latina, ¿verdad? La que nos muestran en los libros, una mujer latina, ¿verdad? Y su hija es rubia de ojos azules. Al punto de que la madre misma dijo, si yo no hubiese estado allí con mi hija todo el tiempo, hubiese pensado que cambiaron a mi bebé. ¿Ok? Así que en ese caso sabemos quién es el hijo viendo al certificado de nacimiento, ¿verdad? Pero después hay otro tipo de hijos, que no necesitas ningún certificado de nacimiento porque, chica, tú te ves como tu papá. Pequeño, tú te ves como tu papá. Yo podría conocer esa nariz donde sea, esas orejas, esos ojos. En otras palabras, no te identificas como hijo por el certificado de nacimiento. Te identificas como hijo por tus características, por la forma en que te ves y la forma en que te comportas. Mi hija, si tú me conoces y estás alrededor de Victoria, te vas a dar cuenta de quién es hija ella. Porque si le ofreces una pierna de pollo, ella va a comerlo de esta manera. ¡Am! De esa forma, si le ofreces una pizza, ella va a parecer calmada por un momento y luego, ¡am! Como un tiburón. Yo hago eso. Yo hago eso. Estoy seguro de que todos escucharon la historia de mi esposa y yo en un crucero. Me ofrecieron esta pierna de cordero. Estamos sentados en este restaurante fino, ¿verdad? Y traen este plato y yo estoy mirando y ella me ve, mi esposa me ve y me dice, yo sé que tú quieres comer eso, ¿por qué no lo agarras? Y yo quería devorar esa carne y lo hice. Así que agarré la pierna, no me importa lo que demás pensaban, agarré esa pierna de cordero y hice ¡am! Y cuando hice eso, la carne estaba tan tierna que salió volando en todo el restaurante. Así como un proyectil. Así que ya sabes de dónde viene Victoria. Se trata de ser un hijo maduro. Hay muchos de cristianos inmaduros en el cuerpo de Cristo. Hay un montón de bebés a causa de que ellos no dejan que el Espíritu Santo los guíe. Por lo tanto, no es que no son hijos por nacimiento, es que nadie puede darse cuenta de eso. Porque ellos no tienen las características que definen a su padre. Pero si tú quieres ser como tu papá, y en realidad se nos ordena ser como nuestro papá, imita a tu padre, es lo que dice la Biblia. Lo que necesitas darte cuenta es que esto va a requerir que tú seas guiado por el Señor, que tú busques esa guía, que tú prestes atención, que constantemente ves a tu interior prestando atención al Señor y es una de las formas en la que maduramos.
Escucha, especialmente para aquellos que entienden que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso no significa que vas a hacer lo que quieras hacer, significa que tú obedeces las guías del Espíritu Santo de Dios. Significa que tenemos una relación tan cercana con el Señor al punto de que yo puedo saber qué hacer. Ahora, hay cosas que yo puedo o no hacer en mi vida que tú no las tienes, porque tengo debilidades que tú no. Tengo debilidades que tú no puedes tener. Ahora, ¿quién es el que cuida de nosotros? Dios. Él quiere guiarnos y nos dice, no toques eso, te va a llevar a un lugar de dolor. Ahora, ¿cómo yo sé eso? Porque el Espíritu Santo de Dios me guía. No hay una ley al respecto, no se trata de la ley, se trata de que tu papá te ama, te guía a no hacer algo que no es bueno para ti, que te va a herir. Del otro lado, él te puede guiar a hacer cosas que a mí no, ¿verdad? Porque son para tu bien, son para ayudarte. Ahora, déjame darte un ejemplo. Y esto es entre yo y la pastora Terry. La pastora Terry solía maldecir mucho, ¿verdad? Y bueno, no estoy exponiéndola, ella ya ha contado esto antes. Así que mi esposa, ahora no escuchamos nada que sea profano. No hay nada profano alrededor de nosotros, punto final. Porque ella tiene esta tendencia y fue para ella una debilidad en un punto. Y yo he crecido en un ambiente en el que si tú maldices significa que tienes falta de intelecto y estás tratando de expresarte de alguna manera. En otras palabras, eres un idiota que no sabe cómo hablar. Que si eres un guerrero deberías ser disciplinado no solo en tu cuerpo, sino en tu lengua también. Deberías ser habilidoso en tu cuerpo también en el uso de tu lengua. Y si tienes que utilizar palabras profanas para expresarte, entonces eres justamente estúpido. Y te falta capacidad intelectual para hacer un argumento razonable. Así de claro. Y luego, si usas palabras profanas, me dijeron te vamos a romper los dedos. Así que esas dos cosas combinadas me llevaron a mí a no caer en cosas profanas. Ahora, mi esposa dudo que haya escuchado algo así de mí, alguna palabra de maldición. Probablemente Curtis jamás haya escuchado nada al respecto, porque yo no suelo maldecir, no uso ese tipo de palabras. Ahora, quizás use palabras que hablen acerca del infierno o algo así, pero cuando hablo acerca del infierno, hablo acerca de que salgas del infierno o que se refiera literalmente a eso, porque cuando yo digo algo fuerte como eso, si puedo sacarte del infierno a causa de eso, es necesario que sea así, ¿verdad? Así que Así que si me insultas o pasa algo parecido, no voy a maldecir, no va a salir de mi boca. No ha sido así en 30 años, ¿verdad? Puedes molestarme, no voy a maldecir, no es parte de mí, no me hace más grande que alguien más, es que soy así. Ahora, podemos hablar de otras debilidades, pero mientras tú no tomes el nombre de Dios en vano, voy a dejar que pase por alto lo demás, pero si tomas el nombre de Dios en vano, voy a tener que hablarte. ¿Por qué? No porque estés profanando algo, sino porque estás mintiendo de mi padre y yo tengo cuidado de mi papá. Así como le dije a este hombre alguna vez, él tomó el nombre de Dios en vano, maldijo en su nombre y le dije, escúchame, él no es el que maldice a nadie. No deberías decirlo porque él no maldice a nadie. La gente misma se maldice a sí misma. Así que no voy a hablar acerca de tu familia y esto me recuerda a esto. Conozco a un hombre que honestamente creo que es el hombre más mortal que está con vida. Estábamos entrenando un día y él hizo un disparo y no le salió como él quería disparar. Él dijo ese disparate y maldijo con su boca. Así que yo fui y le dije, oye, ¿yo hablé de tu familia alguna vez? Y él me miró y me dijo, no.
entonces no quiero que hables de mi familia. Y me miró y me dijo, y bueno, se dio cuenta, oh, lo siento, discúlpame, no traté de hacer eso en ningún momento. Así que le dije, no se trata de que me faltes el respeto, se trata de que estás mintiendo acerca de mi familia. Él no es así, así no es mi Dios, así no es mi papá. Así que puedes estar alrededor de mí, he estado con policías, con el ejército, y estos hombres maldicen mucho. Y este hombre ya no maldijo a Dios nunca más, pero encontró cualquier otra palabra profana para hablar. Y yo sabía que estaba haciendo él, quería provocarme y a ver si lograba hacer algo. Y no lo hizo porque la verdad es que no me importa nada de esas palabras. Y lo único que me interesa es que no hable mal acerca de mi papá. Es lo que tienes en tu corazón, así que no me importa. Así que yo soy guiado y esas cosas no me afectan a mí. Mi esposa es guiada que cada vez que haya algo profano, ella tiene que salir de esa situación porque ella no va a llegar a participar de eso. No es la ley, sino que el Espíritu la guía así. Aquellos que entendemos gracia, necesitamos entender que Dios nos guía a todos los lugares donde vamos a ser fortalecidos, no debilitados. Así que ahora, otra vez, la guía del Señor no va a contradecir la palabra. Vamos a hablar más de eso después porque la gente piensa a veces, no tienes que seguir la ley. Te garantizo que si rompes alguno de los 10 mandamientos, vas a tener que conversar con Jesús. Eso es lo que yo no entiendo de mucha gente, es que si empiezo a maldecir, a robar, bueno, yo te garantizo que Dios va a hablar contigo acerca de eso. Y si Él no permanece en nosotros, si Él no nos ayuda a crecer, si no estás recibiendo corrección de Él, no estás escuchando de Él. Es como alguien me dijo la vez pasada, me estaba arrepintiendo con alguien acerca del orgullo que yo tuve y él me dijo, ¿crees que estabas en orgullo? Le dije, te garantizo que sí, porque tengo este cuerpo todavía. Por supuesto te hablé en orgullo, porque tengo esta carne. Ahora mucha gente hace a veces estas disculpas tan tontas. Dice, si te ofendí en algo de alguna manera. Es como si dijeran, no creo que te haya ofendido, pero tú sí, así que voy a ser el mayor y te voy a pedir perdón. Pero la verdad es que yo no digo eso, yo digo sí, yo digo, te he hablado mal y cada vez que lo he hecho en orgullo, perdóname, sé que lo he hecho, tengo carne así como todos nosotros. Y le dije a esta persona, si tú no estás lidiando con orgullo cada día de tu vida o constantemente, la verdad es que el orgullo te está consumiendo. Porque al menos un par de veces a la semana Dios siempre trata conmigo con respecto al orgullo. ¿Y quieres saber por qué? Porque tengo esto. Tengo carne todavía. Y algo grande para mí es la humildad. Porque Moisés fue el más tímido de la historia, pero también fue el más usado por Dios. Así que yo entiendo que para ser usado por Dios necesito ser alguien humilde. Ahora, ¿he tenido un problema con el orgullo? Sí, toda mi vida, por alguna razón y diferentes razones. Pero la principal razón por la que lidio con ella es porque es algo de naturaleza carnal. Y el orgullo es algo, de acuerdo a las escrituras, que detiene la gracia de Dios para ti. Y si el Espíritu de Dios no te está diciendo que estás en orgullo constantemente, algo está mal. Porque Él va a tratar contigo al respecto de cuál es tu debilidad. Oh, no me dijeron gracias. ¿Estás seguro? ¿Eres tan importante que por cada cosa que haces debemos hacer una celebración? Oh, hice esto y no fueron agradecidos. Oh, ¿se trata de ti entonces? ¿Que ellos sean agradecidos contigo? Ahora, estoy de acuerdo que deben ser agradecidos, pero te consumes a ti mismo esperando que todos hagan una fiesta cada vez que haces algo bueno. Estás lleno de orgullo. Es tu servicio racional después de todo lo que Jesús ha hecho por ti y tú eres desagradecido. ¿Vas a molestarte? Bueno, yo soy agradecido todos los días. Estoy hablando de mí. Podemos hablar después de ti si quieres. Pero la verdad es que piensa en esto. Cada vez que tú te sientes apartado, alguien te apartó, alguien te trató mal, ¿quién crees que tú eres?
¿Por qué deberíamos tratarte especialmente a ti? Ahora, ¿tú eres el único o eres aquel que está en este reino por la gracia de Dios? Si tú quisieras justicia, irías al infierno porque, de acuerdo a las escalas de justicia, no hay nada que podrías hacer para alcanzar su salvación. ¿Por qué no muestras un poco de agradecimiento? Honestamente, esto ha sido un gran problema con la gente acerca de la gracia. Es que en realidad no tienen esto. Ahora piensa en esto. Si me doy cuenta que todo lo que tengo se me ha sido dado y todo está basado en su amor por mí, y tú me haces algo malo, ¿por qué no podría ver atrás y decir, bueno, ¿sabes qué? Hay alguien que pasó todo esto por alto y pagó el precio por todo esto? ¿Por qué yo no podría hacer lo mismo? No porque tolere ese pecado, sino que no te voy a culpar por eso. Oh, pero me trataron así. Se supone que debes estar crucificado con Jesús. La única razón por la que te molestas es porque apestas a orgullo. Ahora, aquí hay algo más. La última vez que te molestaste, ¿se acuerdan todos de esta última vez? Solo por el orgullo viene la contención. Yo no digo eso, la palabra lo dice. Así que el Espíritu Santo está hablando a todos aquellos que entendemos gracia. Estamos escuchando del Espíritu Santo. Y nos dice, sabes que eso es orgullo, ¿verdad? Sabes que eso te va a limitar, ¿verdad? ¿Sabes que no deberías hablarle de esa manera a esa persona? Lo sabes. Sabes que no porque no le estés hablando o insultando y en tu mente lo hagas, esté bien. Sabes que está mal. Y el Espíritu de Dios no se trata de condenar. Se trata de cómo puedes tener una mejor vida y una vida feliz. Si estás maldiciendo a alguien en tu cabeza, no eres una persona feliz. Le has dado a alguien más el control de tu gozo. Dios no quiere eso para ti. Somos guiados por el Espíritu de Dios porque somos los hijos de Dios. Ahora, vamos a cubrir esto después cuando vayamos profundo aquí, pero en la versión amplificada dice esto acerca de este pasaje. Y es de la versión amplificada del 2015. Porque todos aquellos que permiten a sí mismos ser guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Que nos permitimos a nosotros mismos ser guiados por el Espíritu de Dios. Mucha gente no se permite a sí misma ser guiada por el Espíritu de Dios. Y te voy a dar una cosa más y vamos a cerrar con esto. Hubieron veces que el Señor me dijo, no digas eso. Y yo le dije, perdóname, pero lo voy a decir. Y bueno, me están mirando como si fueran muy santos. Bueno, soy el pastor, te estoy diciendo como esto como pastor y lo estoy confesando. Cuando estaba ahí sentado en mi carne me decía, dilo, 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 dilo. Y luego el Espíritu de Dios me decía, deja que pase, no merece que hables de eso, estás crucificado con Cristo. Y yo le dije, bueno, me voy a arrepentir y voy a pedir perdón después. Deja de decirte esto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? No me permití a mí mismo ser guiado por el Espíritu de Dios y actué como un bebé inmaduro en lugar de un hijo maduro. Amén. ¿Recibieron algo esta mañana? Gloria a Dios. Nos vemos dentro de unos minutos.